¿Has experimentado alguna vez mareos que parecen surgir de la nada, dejando una sensación de inquietud que no puedes explicar? Estos momentos pueden ser más que simples síntomas físicos. En Hebreos 12, 26, 27 se nos dice: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Esta escritura nos recuerda que Dios puede usar señales físicas para captar nuestra atención y hablarnos. Hoy exploraremos cómo estos episodios aparentemente inexplicables podrían ser formas en las que el Señor busca comunicarse contigo, revelándote una advertencia, una guía o un propósito espiritual. Te mostraremos cómo discernir estas señales desde una perspectiva bíblica y qué pasos tomar para alinearte con la voluntad divina. ¿Estás listo para descubrir el significado detrás de estos mareos y lo que Dios podría estar diciendo? Algunas experiencias en la vida pueden parecer desconcertantes, como esos mareos que llegan sin aviso, dejándonos con una sensación de vulnerabilidad que no podemos explicar. Pero, ¿y si esos momentos fueran algo más que simples desequilibrios físicos? ¿Y si fueran una forma en la que Dios está intentando captar tu atención? La Biblia nos muestra repetidamente cómo el Señor utiliza lo que percibimos como situaciones comunes para manifestar su presencia y hablar a nuestras vidas. En Amós 3:7 se nos asegura: ciertamente el Señor omnipotente no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Esta verdad nos invita a considerar que lo que vemos como una coincidencia o incluso un problema podría ser en realidad una manifestación divina. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios utiliza medios inesperados para transmitir su mensaje. Pensemos en la historia de Balaam, quien fue detenido en su camino por un ángel que se apareció delante de su asna. En Números 22:31 se nos describe cómo Balaam, cegado por su propio propósito, necesitó un despertar sobrenatural para comprender la voluntad de Dios. Este relato nos recuerda que, al igual que Balaam necesitó algo tangible para captar su atención, a veces nuestras experiencias físicas pueden ser parte de un plan mayor. Dios no está limitado por nuestras percepciones humanas. Su creatividad trasciende nuestras expectativas. Imagina que esos mareos, tan desconcertantes como pueden parecer, son en realidad una invitación a reflexionar. En ocasiones, Dios permite que enfrentemos pequeños desajustes para dirigirnos hacia algo más grande. Cuando Elías huyó al desierto, exhausto y desesperado, Dios no le habló a través de un terremoto o un fuego, sino en un susurro apacible. 1 Reyes 19:12. Esta historia ilustra que incluso las experiencias más perturbadoras pueden ser la antesala de una revelación divina. No siempre se trata de un mensaje estruendoso. A veces es en lo aparentemente insignificante donde encontramos la guía de Dios. Podemos relacionar este concepto con las pruebas que enfrentaron figuras bíblicas como Jonás. Cuando decidió huir del llamado de Dios, fue confrontado en medio de una tormenta en el mar y finalmente en el vientre de un gran pez. Su experiencia no solo fue un giro dramático en su vida, sino también un acto de gracia divina. Dios utilizó esa interrupción física para redirigirlo hacia su propósito. Al igual que Jonás, es posible que estemos tan enfocados en nuestros propios caminos que no percibamos cómo Dios está intentando hablarnos. Tal vez esos mareos sean como esa tormenta, una manera de detenernos y obligarnos a prestar atención. La palabra de Dios no solo nos muestra que Él utiliza señales, sino que también nos enseña que éstas están cargadas de intención. En Hebreos 12, 26, 27 leemos: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Este versículo nos recuerda que Dios tiene el poder de mover incluso lo inamovible para guiarnos. A veces, ese temblor puede no ser físico, sino interno. Los mareos que nos hacen sentir inestables podrían reflejar una necesidad de reevaluar nuestras prioridades espirituales.
¿Estamos caminando en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? ¿O estamos persiguiendo metas que nos alejan de su voluntad? En la vida de los creyentes, nada es insignificante. Los mareos, aunque puedan parecer simples síntomas físicos, tienen el potencial de convertirse en catalizadores para un cambio espiritual. Esto no significa que cada malestar sea un mensaje divino, pero sí que debemos estar atentos y discernir. En Santiago 1:5 se nos anima: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Este llamado a buscar sabiduría nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de respuestas. Si experimentamos algo que nos desconcierta, debemos llevarlo en oración al Señor, confiando en que Él nos dará claridad. Las Escrituras también nos muestran que los síntomas físicos pueden ser reflejo de una lucha espiritual. Pablo, en su carta a los Efesios, escribe: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Efesios 6:12. Si bien no todos los mareos son ataques espirituales, este pasaje nos invita a considerar que nuestras experiencias físicas a menudo están conectadas con realidades más profundas. La clave está en discernir cuándo algo es una simple coincidencia y cuándo es una señal de que debemos prestar atención a lo que Dios quiere mostrarnos. Un ejemplo moderno puede ayudarnos a ilustrar este punto. Considera a una mujer que durante semanas experimentó mareos inexplicables cada vez que asistía a su lugar de trabajo. Después de buscar ayuda médica sin resultados claros, comenzó a orar pidiendo discernimiento. Fue durante este tiempo de oración que sintió un profundo llamado a dejar su trabajo y dedicar su tiempo a un ministerio que había estado ignorando. Sus mareos cesaron poco después de tomar esta decisión. Este testimonio nos recuerda que Dios, en su infinita sabiduría, puede usar incluso las circunstancias más desconcertantes para guiarnos hacia su propósito. En la historia de la iglesia primitiva, vemos cómo el Espíritu Santo guiaba a los creyentes de maneras inesperadas. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentaron entrar a varias regiones, pero el Espíritu se lo impidió. Fue a través de una visión que finalmente entendieron hacia dónde debían ir. Este relato nos muestra que a veces los obstáculos y las interrupciones no son casuales, son parte del plan divino. Los mareos podrían ser una manera de detenernos, obligándonos a buscar su dirección en lugar de seguir adelante con nuestros propios planes. Jesús mismo utilizó experiencias tangibles para transmitir enseñanzas profundas. En el Evangelio de Juan, cuando sanó al ciego de nacimiento, escupió en el suelo, hizo lodo y lo aplicó en los ojos del hombre antes de decirle que se lavara en el estanque de Siloé. Juan 9, 6, 7. Este acto físico fue parte de un milagro espiritual mucho mayor. De manera similar, los mareos pueden ser una herramienta para despertar nuestra conciencia espiritual y llevarnos a buscar sanidad, dirección o cambio en áreas específicas de nuestras vidas. No se trata de vivir con miedo o de buscar señales en cada detalle de nuestra vida cotidiana, sino de cultivar una sensibilidad espiritual. En Romanos 8:28 se nos promete: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Este versículo nos da confianza de que, incluso en medio de la confusión, Dios está obrando en nuestras vidas. Si experimentamos mareos que parecen no tener explicación, podemos verlo como una oportunidad para buscar su rostro, preguntándole qué quiere mostrarnos a través de esa experiencia. El Señor no quiere que vivamos en incertidumbre. Su deseo es que caminemos en la luz de su verdad, con corazones dispuestos a escuchar. A través de los mareos podría estar llamándonos a detenernos, reflexionar y realinear nuestras vidas con su propósito. Tal vez estos momentos sean como los susurros que Elías escuchó o como la tormenta que confrontó a Jonás. Lo importante es recordar que nada en la vida de un creyente
ocurre fuera del alcance del amor y la soberanía de Dios. Cuando experimentamos algo fuera de lo común, nuestra primera reacción podría ser buscar una explicación lógica. Sin embargo, como hijos de Dios, estamos llamados a ir más allá de lo natural y buscar la guía divina en todas las cosas. Al hacerlo, descubriremos que incluso los momentos de mareo pueden ser ventanas a algo mucho más grande. Una invitación a caminar más cerca de nuestro Creador y a confiar en su perfecto plan para nuestras vidas. Lo que ocurre en nuestro cuerpo trasciende lo físico y se convierte en un punto de encuentro entre lo espiritual y lo humano. Los mareos, por desconcertantes que sean, pueden ser más que un síntoma. Pueden representar una forma en la que Dios interactúa con su creación. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este versículo nos abre los ojos a la realidad de que lo que experimentamos físicamente no está separado de nuestra vida espiritual, sino que puede ser una manifestación de algo mucho más profundo. Desde los primeros relatos en las Escrituras, vemos cómo Dios diseñó el cuerpo humano, no solo como un instrumento físico, sino como un canal a través del cual su presencia puede manifestarse. En Génesis, leemos cómo el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, dándole así no solo existencia física, sino también un alma viviente. Este acto creador nos muestra que el cuerpo y el espíritu están íntimamente conectados, funcionando juntos para cumplir el propósito de Dios. Así, cuando algo sucede en el plano físico, es prudente preguntarnos si hay un mensaje espiritual detrás de ello. Pensemos en cómo las experiencias humanas más ordinarias, como un mareo o un momento de debilidad, pueden convertirse en recordatorios de nuestra necesidad de depender de Dios. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 9, 10, habla sobre su aguijón en la carne, una debilidad que, lejos de ser eliminada, le sirvió para experimentar el poder de Dios de manera más profunda. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta enseñanza no solo revela cómo lo físico puede reflejar lo espiritual, sino también cómo Dios usa nuestras limitaciones para su gloria. El cuerpo humano no es un mecanismo aislado, está diseñado para responder a lo espiritual. En momentos de incertidumbre, esas respuestas pueden sentirse como señales que nos llevan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y la dirección de nuestra vida. La palabra de Dios nos invita a vernos como una obra de arte divina, creada con propósito y significado. En Salmo 139, 14, leemos: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Este reconocimiento de la complejidad y belleza de nuestra creación nos invita a prestar atención a cómo nuestro cuerpo puede ser un vehículo para que Dios nos hable. El ministerio terrenal de Jesús está lleno de momentos donde lo físico se entrelaza con lo espiritual. En una ocasión, un hombre ciego fue sanado de manera extraordinaria. Jesús hizo lodo con saliva y tierra, lo aplicó en los ojos del ciego y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. Este acto, descrito en Juan 9, no solo muestra la sanidad física, sino también la revelación de una verdad espiritual. La luz de Cristo abre los ojos no solo del cuerpo, sino también del alma. Cada acción tenía un propósito más profundo, mostrando cómo Dios trabaja en múltiples niveles para captar nuestra atención y guiarnos hacia Él. Este principio también se aplica a las experiencias que consideramos perturbadoras o incómodas, como los mareos,
Podrían ser oportunidades para examinar nuestra fe y preguntarnos si estamos verdaderamente alineados con el propósito de Dios. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta: despojémonos de todo peso que nos estorba y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Este llamado a enfocarnos en Cristo implica también estar atentos a lo que Él nos está mostrando, incluso a través de nuestras experiencias corporales. A lo largo de la historia de la redención, Dios ha utilizado eventos físicos para transmitir su mensaje y llamar a las personas a su propósito. Cuando los israelitas estaban en el desierto, experimentaron hambre y sed, no como un castigo, sino como una forma de aprender a depender del Señor. Deuteronomio 8:3 declara: te humilló, haciéndote pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este principio sigue vigente. Lo que vivimos físicamente puede ser una lección espiritual, diseñada para acercarnos más a Dios y enseñarnos a depender de su palabra. La conexión entre lo espiritual y lo físico no se limita a lo personal, también afecta a nuestra comunidad de fe. En 1 Corintios 12, Pablo describe cómo el cuerpo de Cristo está compuesto de muchos miembros, cada uno con un propósito único. Al igual que un cuerpo físico, la iglesia responde a las señales que recibe, ya sea a través de pruebas o bendiciones. Esta analogía nos recuerda que nuestras experiencias individuales, incluso los mareos, pueden tener implicaciones más amplias, influyendo en cómo servimos a Dios y a los demás. La oración y la meditación en las Escrituras son herramientas esenciales para discernir el significado de estas experiencias. Cuando algo extraño ocurre en nuestro cuerpo, como un mareo inexplicable, es una oportunidad para acercarnos a Dios con humildad y pedir su dirección. Jeremías 29:13 nos promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo no solo nos invita a buscar respuestas, sino también a profundizar nuestra relación con el Señor, confiando en que Él revelará su voluntad. En los momentos de incertidumbre es fácil sentir temor o confusión, pero la palabra de Dios nos asegura que Él no es un Dios de caos, sino de orden y paz. Filipenses 4:6-7 nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que es un don divino, nos permite enfrentar cualquier experiencia con confianza, sabiendo que Dios está obrando incluso en lo que no entendemos. La conexión entre lo físico y lo espiritual es un recordatorio de que nuestra vida entera pertenece a Dios. Nada en nuestro cuerpo o en nuestras circunstancias es insignificante para Él. Cada detalle, desde los cabellos de nuestra cabeza hasta las señales que percibimos, está bajo su cuidado. En Mateo 10:30-31 Jesús declara: y aun los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Este conocimiento nos llena de confianza en su amor y soberanía, invitándonos a vivir cada experiencia como parte de su propósito eterno. Los mareos, aunque desconcertantes, pueden ser una invitación a profundizar nuestra relación con Dios, a prestar atención a lo que Él quiere mostrarnos y a rendirnos a su plan. No importa cuán pequeña o grande parezca la experiencia, Dios tiene un propósito detrás de cada una de ellas. La clave está en buscarlo, confiar en su guía y permitir que incluso lo físico nos acerque más a su presencia. En ocasiones, lo que vivimos físicamente no puede entenderse completamente sin examinar el contexto que lo rodea. Los mareos, por inusuales que parezcan, podrían estar entrelazados con circunstancias específicas de nuestra vida, diseñadas para redirigirnos
hacia un propósito superior. En la Escritura observamos cómo Dios se comunica a través de momentos significativos en el tiempo, utilizando el entorno y las experiencias de las personas para impartir verdades espirituales. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que hay un tiempo para todo y un momento para cada actividad bajo el cielo. Este pasaje subraya que los eventos en nuestra vida, por triviales que parezcan, tienen un propósito que puede ser revelado cuando buscamos su guía. El contexto en el que experimentamos algo puede ser clave para interpretar lo que Dios está comunicando. Si un mareo ocurre en un momento crucial, como una decisión importante o un periodo de incertidumbre, podría ser una señal de que necesitamos detenernos y reflexionar. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo poderoso de cómo el contexto amplifica el significado de una experiencia. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, el evento no fue fortuito. Su sueño, aunque desconcertante, estaba cargado de simbolismo divino. Daniel, al interpretar la visión, reveló que Dios estaba hablando a través de ella, transmitiendo un mensaje sobre el destino del rey y su reino. Este relato nos enseña que no podemos ignorar el contexto en el que suceden las cosas, pues muchas veces contienen pistas sobre lo que Dios desea mostrarnos. Dios también utiliza los momentos de transición como oportunidades para manifestar su voluntad. En Josué 1:9 se le dice al líder de Israel: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este mensaje llegó justo antes de que Josué asumiera el liderazgo y condujera al pueblo hacia la tierra prometida. En un momento de gran cambio e incertidumbre, Dios habló con claridad para garantizarle que no estaba solo. De la misma manera, los mareos podrían ser un recordatorio de que el Señor está presente en nuestras transiciones, guiándonos incluso cuando nos sentimos inseguros o abrumados. La Biblia también muestra cómo los eventos externos a menudo reflejan una realidad espiritual más profunda. En el caso de Job, las pruebas que enfrentó no fueron simplemente incidentes desafortunados. Su pérdida de bienes, familia y salud fue el contexto en el que Dios reveló su soberanía y permitió que Job profundizara en su comprensión de quién era él. Aunque Job no entendía por qué estaba ocurriendo todo aquello, al final declaró: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Este testimonio nos invita a reconocer que incluso en medio de circunstancias desconcertantes, Dios está obrando para revelar su carácter y propósito. El contexto también puede ser una herramienta para identificar si algo es una advertencia o una confirmación. Cuando los israelitas llegaron a la orilla del Mar Rojo, enfrentando a un ejército detrás de ellos y un obstáculo infranqueable delante, su situación parecía desesperada. Sin embargo, en Éxodo 14:13-14, Moisés les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Nunca más volverán a ver a esos egipcios. El Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. En este contexto, el mar no era simplemente una barrera, era una plataforma para que Dios mostrara su poder y su fidelidad. De manera similar, los mareos pueden ser una forma de que Dios nos invite a detenernos, observar nuestro entorno y confiar en que Él está trabajando en medio de nuestras circunstancias. Es fundamental prestar atención no solo al momento en que ocurren estos eventos, sino también a las emociones y pensamientos que los acompañan. En Filipenses 4:7 se nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si un mareo está rodeado de inquietud, podría ser un llamado a buscar esa paz divina, permitiendo que Dios nos guíe hacia su voluntad perfecta. En cambio, si se experimenta una sensación de claridad o convicción, podría ser una confirmación de que estamos en el camino correcto.
Los contextos también pueden ser externos a nuestras propias vidas, pero tener un impacto profundo en nosotros. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, no estaban aislados. Se encontraban en medio de una celebración judía, rodeados de personas de diferentes regiones. El contexto cultural y espiritual amplificó el impacto del evento, permitiendo que miles escucharan el mensaje del Evangelio. Este ejemplo muestra que Dios no opera en el vacío. Usa nuestro entorno y las personas que nos rodean para magnificar su obra en nuestras vidas. El Salmo 23 ofrece una visión reconfortante de cómo Dios nos guía en medio de cualquier contexto. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este pasaje asegura que sin importar cuán desafiantes sean nuestras circunstancias, su presencia nunca nos abandona. Los mareos, aunque perturbadores, pueden ser una invitación a confiar en esa promesa y a buscar su dirección con fe renovada. Cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, no fue simplemente un acto de demostración de poder, era una respuesta a un contexto de miedo y desesperación. Los discípulos, aterrados por las olas, clamaron a Él, y Jesús respondió con autoridad: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. En ese momento, los elementos físicos que los rodeaban eran un reflejo de su necesidad espiritual de confiar plenamente en Jesús. Este evento ilustra que a menudo nuestras circunstancias físicas nos revelan verdades espirituales más profundas, guiándonos hacia una fe más sólida. Los mareos entonces podrían ser una manera en que Dios nos empuja a examinar lo que sucede a nuestro alrededor y dentro de nosotros. En Isaías 30:21 encontramos una promesa alentadora. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Este versículo nos recuerda que Dios está dispuesto a guiarnos, incluso cuando nos sentimos perdidos o inseguros. Su voz, que a menudo llega a través de nuestras experiencias, está allí para dirigirnos hacia su propósito. En última instancia, los contextos en los que ocurren nuestras experiencias no son accidentales, son oportunidades para ver la mano de Dios en acción, para aprender más sobre su carácter y para alinear nuestras vidas con su voluntad. Al reflexionar sobre lo que nos rodea y buscar su dirección, podemos transformar incluso los momentos más desconcertantes en encuentros con lo divino, acercándonos más a su propósito eterno. Cuando enfrentamos experiencias que parecen desconcertantes como los mareos, es natural buscar una explicación. Sin embargo, en nuestra búsqueda de respuestas, necesitamos aprender a discernir si lo que estamos viviendo tiene un origen divino o si es simplemente un evento físico sin mayor trascendencia espiritual. Esta capacidad de discernir no solo es esencial para interpretar correctamente nuestras circunstancias, sino también para asegurarnos de que estamos alineados con la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. En Santiago 1:5 se nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos con generosidad, sin menospreciar a nadie. Este versículo nos recuerda que el discernimiento no es algo que debamos buscar en nuestras propias fuerzas, sino que es un don que el Señor nos concede cuando lo pedimos con un corazón sincero. La palabra de Dios es la brújula que nos guía en este proceso. Cuando algo nos inquieta, nuestra primera respuesta debe ser buscar en las Escrituras la verdad que ilumine nuestro entendimiento. En Hebreos 4:12 encontramos una afirmación poderosa sobre el poder de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que, al sumergirnos en la Biblia,
podemos distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que podría ser simplemente fruto de nuestra mente o circunstancias externas. Los mareos, aunque desconcertantes, deben ser evaluados a la luz de la Escritura, ya que todo lo que Dios comunica estará siempre en armonía con su palabra. Dios no es un Dios de confusión. En 1 Corintios 14:33 se nos dice que Él es un Dios de paz. Por tanto, cuando experimentamos algo que genera incertidumbre, como los mareos, debemos reflexionar si están acompañados de una sensación de dirección clara o de confusión persistente. La guía de Dios, aunque a veces puede desafiar nuestra lógica o nuestras expectativas, siempre viene acompañada de una paz que trasciende el entendimiento. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz no es meramente emocional, sino una confirmación profunda de que estamos caminando en la voluntad de Dios. El discernimiento espiritual también implica estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. En Juan 16:13 leemos: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestra búsqueda de claridad. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos ayuda a interpretar las señales que percibimos y a entender si son un llamado divino o simplemente un aspecto natural de nuestras vidas. Otro aspecto fundamental del discernimiento es la oración. En todo momento, pero especialmente cuando enfrentamos situaciones inciertas, debemos acudir al Señor en oración. La oración no solo es una manera de buscar respuestas, sino también de rendir nuestras dudas y preocupaciones ante Dios, confiando en su soberanía. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. Este mandato no significa que debamos estar en un estado constante de oración verbal, sino que nuestra vida debe estar marcada por una comunión continua con Dios, en la que cada decisión, cada pensamiento y cada experiencia sean llevados ante Él. La comunidad de fe también juega un papel crucial en el discernimiento. Dios nos ha dado el regalo de otros creyentes para animarnos, corregirnos y ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. En Proverbios 11:14 se nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Buscar el consejo de personas piadosas que estén enraizadas en la palabra de Dios puede ayudarnos a discernir si lo que estamos experimentando tiene un significado espiritual o no. La humildad es una cualidad esencial en este proceso. Muchas veces queremos aferrarnos a nuestras propias interpretaciones o confiar en nuestras habilidades para resolver las cosas por nosotros mismos. Sin embargo, en Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esto implica una disposición a someter nuestras ideas y nuestras conclusiones a la sabiduría de Dios, permitiéndole que Él dirija nuestros pasos. El discernimiento también requiere paciencia. A menudo queremos respuestas inmediatas, pero Dios obra en su tiempo perfecto. En Isaías 40:31 encontramos una promesa para aquellos que esperan en el Señor. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta espera activa implica confiar en que Dios revelará su propósito en el momento adecuado y que, mientras tanto, podemos descansar en su fidelidad. El apóstol Pablo en Romanos 12:2 nos da una clave importante para discernir la voluntad de Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación implica alejarnos de los patrones de pensamiento del mundo y permitir que nuestra mente sea moldeada por la palabra de Dios. Solo entonces podemos distinguir lo que proviene de Él de lo que es simplemente ruido externo. Finalmente, debemos recordar que el discernimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para alinearnos con el propósito de Dios. En Colosenses 3:17 se nos exhorta: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo nos recuerda que nuestro objetivo último es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluyendo cómo interpretamos y respondemos a las experiencias que enfrentamos. Los mareos, aunque desconcertantes, pueden ser una oportunidad para ejercitar nuestro discernimiento espiritual y profundizar nuestra relación con el Señor. Al buscar su guía a través de la palabra, la oración, la comunidad de fe y la dirección del Espíritu Santo, podemos encontrar claridad y paz, sabiendo que estamos caminando en su voluntad. Esta confianza nos permite enfrentar cualquier circunstancia con la seguridad de que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Cuando percibimos algo inusual en nuestra vida, como esos mareos que parecen llegar sin explicación aparente, es esencial no solo discernir su origen, sino también considerar cuál es nuestra respuesta ante ellos. La manera en que reaccionamos puede determinar si esas experiencias se convierten en oportunidades para acercarnos más a Dios o en simples eventos que dejamos pasar sin mayor reflexión. En las Escrituras vemos repetidamente cómo Dios utiliza tanto los momentos de claridad como los de incertidumbre para invitarnos a actuar con fe y obediencia. No basta con reconocer que algo podría ser una señal divina. También debemos responder con pasos prácticos y espirituales que nos alineen con su voluntad. El libro de Santiago nos ofrece una perspectiva valiosa sobre la acción en medio de la fe. En Santiago 1:22 se nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado nos recuerda que la fe no es pasiva. Requiere de nosotros una respuesta activa a lo que Dios está revelando. Si los mareos son una señal que nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida o a buscar su dirección, nuestra responsabilidad es actuar con obediencia y determinación, confiando en que Él nos guiará en cada paso que demos. La oración se convierte en el primer paso fundamental en cualquier respuesta espiritual. Jesús, en su ministerio terrenal, nos mostró la importancia de buscar la guía del Padre en todo momento. En Marcos 1:35 se nos dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta práctica de apartarse para orar no solo fortalecía su comunión con el Padre, sino que también le daba claridad para cumplir su misión. De manera similar, cuando enfrentamos algo inexplicable, como un mareo, la oración es la herramienta que nos conecta con el corazón de Dios y nos prepara para responder de acuerdo con su voluntad. Además de la oración, la meditación en las Escrituras nos proporciona una base sólida para interpretar lo que estamos viviendo y responder correctamente. En Salmos 119:105 leemos: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este pasaje enfatiza que la palabra de Dios es nuestra guía en medio de cualquier incertidumbre. Cuando experimentamos algo que desafía nuestra comprensión, sumergirnos en las Escrituras nos ayuda a encontrar dirección y a recordar las promesas de Dios, que siempre son firmes y confiables. Otro aspecto crucial en nuestra respuesta es la disposición a hacer ajustes en nuestra vida. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo nos exhorta: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Este llamado a ofrecernos por completo a Dios implica estar dispuestos a renunciar a aquello que nos aleja de su propósito y a abrazar lo que Él nos llama a hacer, incluso si requiere sacrificio. Los mareos, aunque desconcertantes, pueden ser una invitación a evaluar nuestras prioridades y a realinear nuestra vida con el plan divino. La obediencia es otra respuesta esencial cuando sentimos que Dios nos está guiando a través de algo que experimentamos. En 1 Samuel 15:22, el profeta declara: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Este pasaje resalta que lo que Dios busca no es solo nuestra disposición a reconocer su presencia, sino nuestra acción basada en su dirección. Si los mareos nos conducen a una reflexión o a un cambio, la obediencia se convierte en el siguiente paso lógico y necesario. En ocasiones, responder adecuadamente a lo que estamos viviendo también requiere paciencia y confianza en el tiempo de Dios. En Habacuc 2:3 leemos: pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo nos recuerda que, aunque no siempre entendemos de inmediato lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que su plan se cumplirá en el momento perfecto. Nuestra respuesta entonces no debe estar marcada por la prisa o la ansiedad, sino por una fe firme en que Dios está obrando. Un elemento que no puede faltar en nuestra reacción es la gratitud. Incluso cuando enfrentamos situaciones que no comprendemos completamente, como los mareos, estamos llamados a dar gracias. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos ver nuestras experiencias no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer en nuestra fe y confianza en Dios. La comunión con otros creyentes también juega un papel importante en cómo respondemos a las señales que percibimos. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Compartir nuestras experiencias con hermanos en la fe nos permite recibir ánimo, consejo y apoyo, y también nos ayuda a discernir cómo actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Finalmente, debemos recordar que nuestras respuestas no solo afectan nuestra relación con Dios, sino también nuestro testimonio ante los demás. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando reaccionamos con fe, obediencia y gratitud a lo que estamos viviendo, mostramos al mundo el poder transformador de la obra de Dios en nuestra vida. Los mareos, aunque puedan parecer un desafío personal, se convierten en una oportunidad para glorificar a Dios y para inspirar a otros a buscar su presencia y dirección. Responder a las experiencias que parecen inusuales no siempre es fácil, pero es una oportunidad para crecer en nuestra relación con el Señor y para demostrar nuestra confianza en su plan perfecto. Al buscar su guía a través de la oración, las Escrituras y la comunión con otros creyentes, y al actuar con fe y obediencia, podemos transformar cualquier circunstancia en una ocasión para glorificar a Dios y para caminar más cerca de Él. En este proceso descubrimos que no hay experiencia, por desconcertante que sea, que no pueda ser utilizada por Dios para nuestro bien y para su gloria. En la búsqueda de respuestas a lo que experimentamos, especialmente cuando se trata de señales que desafían nuestra comprensión, como los mareos inexplicables, es natural desear una confirmación que nos dé paz.
Esta paz no es simplemente una ausencia de conflicto o inquietud, sino una manifestación profunda de la obra de Dios en nuestra vida, asegurándonos que estamos caminando en su propósito. En las Escrituras encontramos que esta paz actúa como una brújula espiritual, guiándonos hacia el centro de su voluntad y brindándonos certeza incluso en medio de la incertidumbre. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz es una confirmación divina que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo la paz de Dios no solo acompaña a sus hijos, sino que también les sirve como una señal de su guía. En el relato de Gedeón, cuando fue llamado por Dios para liderar a Israel en medio de una situación aparentemente imposible, su corazón estaba lleno de dudas. Sin embargo, cuando Gedeón construyó un altar al Señor, lo llamó Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. Jueces 6:24. Este acto no solo reflejaba su confianza en la fidelidad de Dios, sino que también marcaba un momento en el que la paz de Dios le dio la certeza necesaria para cumplir su llamado. De manera similar, cuando enfrentamos algo como los mareos, buscar esa paz divina nos ayuda a discernir si lo que estamos experimentando es una confirmación de Dios o una invitación a buscarlo más profundamente. Jesús mismo nos ofreció su paz como un regalo que trasciende cualquier comprensión humana. En Juan 14:27 declara: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Esta promesa nos recuerda que la paz de Cristo no es frágil ni circunstancial, sino un refugio seguro que nos sostiene en cualquier situación. Cuando percibimos algo en nuestra vida que parece fuera de lugar, como un mareo persistente, la presencia de esta paz puede ser una confirmación de que Dios está obrando, incluso si no entendemos completamente cómo. La paz que proviene de Dios no elimina necesariamente los desafíos o las preguntas, pero nos da la fortaleza para enfrentarlos con confianza. En Isaías 26:3 encontramos una declaración que consolida esta verdad: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo enfatiza que la paz divina está ligada a nuestra confianza en Dios y a nuestra disposición para mantener nuestra mente fija en Él, en lugar de en las circunstancias que nos rodean. Si los mareos nos inquietan, centrar nuestra mente en Dios y buscar su presencia puede transformar esa inquietud en una paz que guía nuestras decisiones. El Espíritu Santo también juega un papel crucial en la experiencia de la paz de Dios como confirmación de su guía. En Gálatas 5:22, Pablo nos dice que la paz es uno de los frutos del Espíritu. Esto significa que cuando estamos viviendo en comunión con el Espíritu Santo, su paz se manifiesta naturalmente en nuestras vidas. Si enfrentamos situaciones como los mareos y buscamos la dirección del Espíritu, su paz puede servir como una señal de que estamos en el camino correcto. Por el contrario, si experimentamos confusión o inquietud persistente, puede ser un indicio de que necesitamos detenernos y reevaluar nuestras decisiones a la luz de su palabra. La paz de Dios también se refleja en nuestra capacidad para descansar en su soberanía. En Salmos 46:10 se nos exhorta: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es una invitación a la pasividad, sino a un descanso activo que confía plenamente en el control de Dios sobre todas las cosas. Los mareos, aunque desconcertantes, pueden ser una oportunidad para practicar este descanso, permitiendo que Dios tome el control y nos guíe según su plan perfecto. En la Biblia hay momentos en los que la paz de Dios sirvió como una señal de confirmación en decisiones importantes. En el libro de Hechos, cuando los apóstoles enfrentaron el desafío de elegir a un nuevo miembro del grupo, buscaron la guía de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Aunque este proceso no está detallado en términos de paz,
Su confianza en la elección final refleja una certeza que solo puede venir de la comunión con Dios. De manera similar, cuando enfrentamos decisiones o experiencias desconcertantes, la paz de Dios puede darnos esa certeza que confirma que estamos caminando en su dirección. Esta paz no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta. En Efesios 2:14, Pablo declara que Él es nuestra paz. Esta afirmación no solo señala que Jesús nos da paz, sino que Él mismo es la fuente de nuestra paz. Cuando enfrentamos algo que nos desconcierta, buscar a Cristo y permanecer en su presencia es lo que nos permite experimentar una paz que trasciende cualquier explicación lógica. Esto significa que, aunque los mareos puedan parecer algo físico o circunstancial, si nos llevan a buscar a Cristo, pueden convertirse en una oportunidad para experimentar su paz de una manera más profunda. La paz divina no solo actúa como una confirmación de que estamos en la voluntad de Dios, sino que también tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestro entorno. En Mateo 5:9 Jesús proclama: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Este llamado a ser portadores de paz nos recuerda que la paz que recibimos de Dios no está destinada a ser guardada solo para nosotros, sino a ser compartida con quienes nos rodean. Cuando experimentamos esta paz en medio de situaciones desconcertantes, como los mareos, podemos usar ese testimonio para animar a otros a buscar a Dios y confiar en su guía. La paz de Dios también nos da la capacidad de permanecer firmes frente a la adversidad. En 2 Tesalonicenses 3:16, Pablo ora: que el Señor de paz les conceda su paz en todo tiempo y en cada situación. Esta oración refleja el deseo de que la paz divina sea una constante en nuestra vida, independientemente de las circunstancias. Si enfrentamos mareos que desafían nuestra comprensión, la paz de Dios nos permite permanecer firmes, confiando en que Él tiene el control y que su propósito se cumplirá en su tiempo perfecto. En última instancia, la paz de Dios es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras experiencias, por desconcertantes que sean. En Colosenses 3:15, Pablo nos exhorta: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Este llamado a permitir que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones nos invita a confiar plenamente en su guía y a vivir con gratitud, sabiendo que Él está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Cuando enfrentamos algo tan intrigante como los mareos, buscar la paz de Dios no solo nos da claridad, sino también la certeza de que Él está con nosotros en cada paso del camino. Al confiar en su guía, descansar en su soberanía y permitir que su paz llene nuestro corazón, encontramos la confirmación de que estamos caminando en su propósito y experimentamos la plenitud de su presencia en nuestra vida. El camino que hemos recorrido nos ha llevado a comprender que nada en la vida de un creyente sucede al azar. Incluso los mareos, tan desconcertantes como pueden parecer, pueden ser una señal de la intervención divina, un recordatorio de que Dios no deja de comunicarse con nosotros. Desde las Escrituras, vemos cómo el Señor usa lo cotidiano para hablarnos, para corregirnos y para guiarnos hacia su propósito eterno. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este versículo nos lleva a reflexionar que, aunque no entendamos plenamente las experiencias que enfrentamos, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que cada detalle de nuestra vida está en sus manos. A través de este análisis hemos explorado cómo los mareos pueden ser una alarma divina, un llamado a prestar atención
a lo que sucede en nuestro entorno y en nuestro corazón. Tal como Dios habló a través de las tormentas en la vida de Jonás, o en el susurro apacible que escuchó Elías, los momentos de desconcierto físico pueden convertirse en puntos de inflexión espiritual. Cuando nos encontramos ante estas experiencias, no debemos ignorarlas ni descartarlas como simples coincidencias. En cambio, estamos llamados a detenernos, buscar a Dios y preguntar qué desea revelarnos. En el proceso, hemos descubierto que nuestro cuerpo, diseñado por el Creador, es mucho más que un conjunto de funciones biológicas. Es un templo del Espíritu Santo, un espacio sagrado donde lo físico y lo espiritual convergen de manera misteriosa y profunda. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta verdad nos lleva a considerar con reverencia lo que experimentamos en el ámbito físico, sabiendo que puede tener implicaciones espirituales significativas. También hemos reflexionado sobre la importancia del contexto. Los mareos, como cualquier otra experiencia, no ocurren en un vacío. Dios, en su soberanía, nos coloca en momentos y lugares específicos, rodeados de circunstancias que a menudo contienen pistas sobre su propósito. En la vida de Job, vemos cómo las pruebas más difíciles no fueron incidentes aleatorios, sino oportunidades para que Job conociera a Dios de una manera más profunda y para que su fidelidad se manifestara de forma poderosa. Del mismo modo, los mareos pueden ser una invitación a considerar el panorama completo y a buscar la mano de Dios en medio de nuestras circunstancias. El discernimiento, como hemos visto, es clave para interpretar estas experiencias. La oración, la meditación en las Escrituras y la guía del Espíritu Santo nos ayudan a distinguir entre lo que es un llamado divino y lo que podría ser un evento meramente natural. Este proceso de discernimiento no solo nos acerca a Dios, sino que también nos equipa para vivir con sabiduría y propósito. Santiago 1:5 nos recuerda: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Esta promesa nos llena de confianza de que no estamos solos en nuestra búsqueda de respuestas. Además, hemos considerado que nuestra respuesta a estas señales es crucial. Dios no solo nos llama a reconocer su presencia, sino a actuar en obediencia y fe, ya sea a través de un tiempo dedicado a la oración, de cambios concretos en nuestra vida, o de la disposición a esperar pacientemente. Su tiempo, nuestras acciones reflejan nuestra confianza en su soberanía. En Romanos 12:1, 2, Pablo nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos y a renovar nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este llamado nos invita a vivir de manera activa en su propósito, transformando cada experiencia en una oportunidad para glorificarlo. Finalmente, hemos explorado cómo la paz de Dios actúa como una confirmación de su guía. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, no solo nos sostiene en medio de la incertidumbre, sino que también nos asegura que estamos caminando en su voluntad. En Filipenses 4:7 encontramos la promesa de que la paz de Dios cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente un sentimiento, sino una manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas, dándonos certeza incluso en los momentos más desconcertantes. Al llegar al final de este recorrido, una cosa queda clara: los mareos, aunque puedan parecer insignificantes o puramente físicos, pueden ser una puerta abierta hacia una conexión más profunda con Dios. Nos invitan a detenernos, a reflexionar, a buscar su rostro y a responder con fe y obediencia. Cada experiencia, cada señal, cada instante de nuestras vidas está lleno de propósito cuando vivimos con la certeza de que Dios está obrando en todo para nuestro bien.
La vida de fe no está exenta de momentos de confusión o incertidumbre. Sin embargo, estos momentos no son obstáculos, sino oportunidades. Son invitaciones divinas para profundizar nuestra relación con el Creador, para descubrir su voluntad y para alinearnos con su propósito eterno. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos llena de esperanza, recordándonos que incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo, podemos confiar en que su plan es bueno. En la medida en que nos enfrentamos a experiencias desconcertantes como los mareos, el llamado no es a temer, sino a confiar. No es a ignorar, sino a buscar. No es a cuestionar sin esperanza, sino a encontrar respuestas en su palabra y en su presencia. Cada paso en este proceso nos lleva más cerca de Él, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra confianza en su amor inquebrantable. El Señor no nos deja solos en nuestra búsqueda. Su Espíritu Santo nos guía, su palabra nos ilumina y su paz nos confirma. En cada experiencia, incluso en aquellas que parecen triviales o desconcertantes, Dios está presente, obrando para nuestro bien y para su gloria. Al abrir nuestro corazón a su guía, descubrimos que no hay nada que quede fuera de su alcance ni de su propósito. Así que cuando enfrentes algo como los mareos, recuerda que no estás solo. Recuerda que tienes un Dios que te conoce, que te ama y que tiene un plan para tu vida. Busca su presencia, escucha su voz y confía en su paz. Porque incluso en lo que parece pequeño, Dios está obrando en grande. Al final, cada experiencia se convierte en una oportunidad para conocerlo más, para confiar más profundamente en Él y para caminar con la seguridad de que su propósito se cumplirá en tu vida.